Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo aquí a Misterios y Nueva Conciencia. Gracias por estar en este interesante tema. Vamos a hablar de los arcontes o de aquellos seres oscuros que podemos ver en ciertos momentos de nuestra vida, algunos incluso en los sueños o en las parálisis del sueño, en los viajes astrales, y algunos otros, ¿por qué no? También en esta vida, en la vida real. Si eres suficientemente sensible para sentirlos, podría ser que hayas visto alguno, alguna sombra. Todo esto lo vamos a estar tratando en el tema del día de hoy aquí en Misterios y Nueva Conciencia. Pero antes de comenzar me gustaría leer, por supuesto, algunos de sus comentarios que me dejaron ahí en la encuesta que hicimos el día de hoy. El día de anterior. Y bueno, decía lo siguiente. Decía, ¿alguna vez has visto a un ser del bajo astral, también conocidos como arcontes? Y bueno, la encuesta quedó de la siguiente manera. Sí los he visto con un 19%, no, nunca los he visto con un 52% y no estoy seguro con un 27%. También tenemos un 2% que dice que no existen estos seres. Bueno, a mí me pareció realmente sorprendente la cantidad de mensajes que llegaron aquí a el canal, e incluso unos narrando cómo habían tenido sus experiencias. Bueno, ahora vamos a leer un poco los comentarios que me dejaron aquí en la pregunta. México Pereda dice, sí, yo los he llegado a percibir, se alimentan de tu energía, aunque duermas bien tus horas, amaneces, perdón, muy cansado y sin ganas de nada. Aquí nos deja México Pereda este comentario. Dice David Collazo, sí, una vez estaba en una canalización y considero que tengo clarividencia, así que uno de ellos me dijo que nosotros somos una granja de energía negativa para ellos y se alimentan de los sentimientos negativos y la oscuridad de la conciencia en este planeta, pero eso es muy cerca, eso está, perdón, muy cerca de cambiar, tarde o temprano va a ganar la luz y saludos. Creo que este comentario es muy cerca a lo que es un ser del bajo astral en el sentido en el que dice que se alimentan de la oscuridad, del miedo, de la conciencia del planeta. Lo de la granja humana, ahorita vamos a ver más adelante mi opinión acerca de con lo que se refiere a lo de que estamos atrapados en una reencarnación y que somos como una granja humana para ellos. Más adelantito vamos a tocar este tema que también es muy muy bueno. Damián Lee dice por aquí, creo que sí, vi una entidad negra sentada en una silla cuando yo estaba acostado y me quedé sentado mirándolo. En esos momentos pensé que era la parca, pero ya me libré de esas doctrinas falsas. Sí es muy posible que sea un ser del bajo astral. Más para acá dice, sí, son como sombras, dice Dino. Te rodean y se te pegan. Por ahí dice Lino. Loli dice, es uno de mis estados naturales. Una vez, hace unos 6 meses, cerré los ojos y vi que alguien me miraba a través de un agujero en la oscuridad. Era el ojo de un lagarto. Por ahí nos comenta Loli. Y luego Víctor, cuando fui niño escuchaba muchas cosas. Solo vi un par de ellas. Vámonos un poquito más para abajo, ya que son bastantes. Marco JA dice, los he visto físicamente, es una sombra. Los he visto con visualización, me han atacado y también los he matado, dice. Si no estás listo, no lo hagas locuras, dice Marco por ahí. Vamos a tocar un poquito también ese tema. La gente sombra, cuentan, porque de niño los veía cada rato, de día, sea de día o sea de noche, dice Angelic Demon. Eh, sí es como una sombra, es justamente como una sombra, su figura como que más principal, porque pueden tomar forma de cualquier cosa. Unos pocos más, vámonos más para abajo. Dice, yo no, pero mi esposo ha tenido sueños con sombras negras que se lo quieren llevar. De nuevo ahí están las sombras presentes entre los entes del bajo astral. Javi Namaxte dice, verlo no, pero sentirlo a dos sí, en una parálisis del sueño cuando intentaba un viaje astral. Es común en la parálisis del sueño ver a estos entes por ahí. Vámonos más. Dice, mi esposo tuvo una pequeña experiencia de viaje astral y vio su cuerpo y a un lado un ser peludo como animal. Le dio mucho miedo. Ariana Cruz. Aquí están de nuevo aquellos famosos arcontes o entes del astral. En este caso, ella menciona que lo ve como alguien peludo, que también puede tomar diferentes formas, este ente del astral.
Originalmente se ve como una sombra cuando es como que una figura más primaria, pero también pueden tomar formas de muchas cosas. No lo vi, pero escuchaba sus pasos, dice Palomietor. Pues muchas gracias a todos por haber participado en esta votación de los viajes astral, perdón, de los seres arcontes o del viaje astral. Desde mi punto de vista y de mi experiencia, y un poco relacionado con lo que he visto de otras personas, los seres astrales serían como seres energéticos. Estos seres energéticos se ven en el plano astral, específicamente, por supuesto, en el bajo astral. Como comentamos, se pueden manifestar también de diferentes maneras, incluso se podrían manifestar como aquellos seres famosos poltergeists, que son aquellos momentos donde se pueden mover algunos objetos físicos. También podrían ser seres del bajo astral que consiguen de alguna manera acumular energía para poder mover estos objetos. Entonces, más que nada son seres energéticos. Se componen de pensamientos y de energías humanas. Esto es cierto, de esto viven ellos. Toda la Tierra tiene un campo de energía positivo, por supuesto, pero también tienen una pequeña cantidad negativa de todos aquellos pensamientos que salen de la Tierra, de los seres humanos, pensamientos negativos. Se crea como una especie de baja niebla, esto se llama el bajo astral, y ellos se alimentan y se crean de estos pensamientos llenos de miedo. Otra de las cosas es que estos seres son poco inteligentes, no son demasiado inteligentes y por supuesto no son más fuertes ni mayores que tú, son de baja conciencia. Tú tienes una conciencia mayor y más superior a estos entes del bajo astral. Este es un mito de que estos entes puedan controlar a los seres humanos. El objetivo de estas criaturas es producir miedo. En el momento en el que tú sientes el miedo, ellos se sienten satisfechos y por consecuencia también van a intentar darte mucho más miedo. Te hacen caras, te hacen gestos, pueden formar figuras, muecas, eh, cualquier cosa van a hacer para generarte miedo. Cuando tú te dejas vencer o no conoces acerca de estos seres, lo que sucede es que les das más poder a ellos. También, por ejemplo, si existiera una tierra con una utopía, con un equilibrio, con buenas vibras, estos seres del bajo astral dejarían de existir, porque la misma energía de la tierra crea esta realidad. Existe la trampa de los arcontes, esa trampa de reencarnación, en la cual si nosotros al momento de morir vamos a la luz, reencarnamos. Se dice que es una trampa que generan estos seres del bajo astral. Eso es algo que ha andado últimamente de moda. Yo voy a darle mi percepción acerca de esto. Yo creo que esto es totalmente falso, ya que, bueno, hay un grupo de personas como que quisiera ver absolutamente todo negativo. O sea, hay entes negativos aquí, hay personas negativas que nos controlan, hay demonios y luego cuando morimos también están estos arcontes que nos aprisionan y nos regresan. Estamos como una trampa de una granja humana, como mencionaban ahorita. Sin embargo, no vemos que también hay grandes, grandes señores de la luz trabajando por todos nosotros, mucho más grande que todo esto negativo que podemos ver. Entonces, todo esto está asistido y permitido por estos grandes señores de la luz, por un propósito mayor del ser humano que vendría siendo experimentar y aprender quién somos. Entonces, hay una inmensa cantidad de personas, de seres, de entes de luz que trabajan por la humanidad. Entonces sería muy como que catastrófico, muy desesperanzador que solo existiera esta oscuridad a través de nosotros, que somos unos pequeños seres, los seres humanos, que queremos ser buenos, pero sin embargo no podemos por estos seres. Entonces creo que esto es falso, más bien tenemos un proyecto de vida en el cual sí estamos reencarnando. Si queremos los seres humanos dejar de reencarnar, por supuesto, es algo natural de la evolución, así como una persona quiere subir de quinto grado a sexto grado, de la misma manera nosotros queremos subir esta cadena de evolución y dejar de reencarnar. Pero todo esto que estamos viendo aquí en el mundo físico, es necesario para el espíritu. Hay algo bueno que quiero recalcar aquí también.
Nadie, absolutamente nadie puede matarte, eliminar tu alma, desaparecerte por completo. Solamente el Creador Universal podría hacer eso, pero jamás, jamás lo va a hacer. Cuando llega el momento de tu muerte es cuando realmente comprendes el propósito, el mecanismo de todo este reencarnar, de este regresar en la tierra. O también lo puedes encontrar con meditación, puedes encontrarlo en los viajes astrales, te das cuenta de todo esto. Entonces, pues ahí está, ahí está. Simplemente estamos reencarnando por un proceso evolutivo. Todo lo que sucede en este mundo puede ser muy difícil, claro, pero siempre, siempre es soportable. No hay una persona que haya quedado viva y que siga sufriendo y que no soporte algo. Todos absolutamente llegamos a nuestro punto de muerte y soportamos lo que tuvimos que soportar, vivimos lo que tenemos que vivir y después viene el momento, de la reparación. En el mundo espiritual llegamos a un momento, a un lugar donde generamos esta reparación de todo nuestro ser energético, nuestro cuerpo, todo, absolutamente todo lo energético, y quedamos al 100%, ya con nuestra propia experiencia acumulada de esa vida y bueno, listos para entrar a otro tipo de experiencias. Al final de cuentas, la vida física también es muy, muy buena y hermosa y puede tener momentos bastante hermosos y fantásticos. Entonces, nosotros estamos en la Tierra para aprender y evolucionar. La siguiente pregunta sería, ¿es posible liberarse de la reencarnación? Sí, por supuesto que es posible, pero esto lo vamos a ver en otro video aparte. ¿Cómo liberarte de esta reencarnación? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué tenemos que hacer para liberarnos de estar reencarnando y pasar a otra etapa, a otro nivel espiritual, en el cual por supuesto haremos otras cosas, experimentaremos otras cosas que también son cosas de espiritualidad, de amor y de evolución de la conciencia? Así que bueno, si no te has suscrito, suscríbete aquí en el canal, déjame un like si te ha gustado y por supuesto tus comentarios aquí abajo para saber todo lo que opinas acerca de este tema de los arcontes, si crees que ellos son los que dominan o controlan esta puerta de la reencarnación o crees que es un proceso evolutivo. Déjamelo aquí en los comentarios y pues nos vemos pronto con el siguiente video aquí en Misterios y Nueva Conciencia. Muchas gracias a todos, nos vemos pronto. Adiós.